Hola, lo que tenemos que ver ahora es qué hacer cuando el conjunto de datos corresponde a una variable continua. Y lo que se hace es reunir los valores en intervalos, porque se podría dar que con una variable de este tipo cada valor sea diferente de cualquiera de los otros. Entonces no es razonable que uno haga una tabla con todos y cada uno de los valores distintos que se tengan. Por lo tanto, la reunión en un intervalo, otro y otro, es lo que se debe hacer. Ahora bien, los intervalos estos deben satisfacer una serie de cosas. Por ejemplo, los intervalos deben abarcar la totalidad de los valores de la variable. No podría ser que el conjunto de intervalos deje más allá de estos a alguno de los valores de la variable. 2. Los intervalos deben ser disjuntos para que cada valor de la variable caiga en uno o en otro, pero que no haya duda entre uno y otro. Por último, lo que uno busca es entender el comportamiento de la variable y para eso lo que necesitamos es conservar lo más que se pueda el detalle de los valores, pero por otro lado que la cantidad de intervalos sea suficientemente baja como para que sea manejable los datos. Con esto lo que digo es algo de este estilo. Si yo tengo inicialmente 1000 datos, son inmanejables. Si los reúno en bloques, en intervalos, y los intervalos en vez de ser 1000 como los datos son 80, sigue siendo inmanejable. Porque yo tendría que analizar qué pasa con 80 casos. Entonces lo que uno intenta es bajarlos de manera tal de que la manejabilidad del conjunto de datos sea viable, pero por otro lado sin que se pierda la mayoría de los detalles que la diferencia de los datos nos están dando. Voy a intentar dar una fórmula que se debe a John Sturges de principios del siglo XX, 1920 y algo. Y Sturges dice que la cantidad de intervalos es 1 más 3,322 por el logaritmo decimal de n, donde n es la cantidad de datos. ¿Qué tiene que ver los logaritmos en esto? Ustedes recordarán que la curva, si esta es x y esto es logaritmo de x, la curva se comporta así. Es decir, es una curva que crece permanentemente, pero cada vez crece a un ritmo más bajo. Y eso es lo que nos viene perfectamente bien para la cantidad de intervalos. Pensémoslo de la forma esta. Si yo tengo, veamos acá, a ver, una cantidad de datos y una cantidad de intervalos. Si la cantidad de datos fuera 50, 100, 500, 1000 y supongamos hasta 5000, con la fórmula esta, la cantidad de intervalos que nos daría, si hacemos las cuentas, va a ser 6,64, 7,64, 9,96, 10,96, 13,28. Si hacemos las cuentas vamos a ver qué da esto. Claramente la cantidad de intervalos es un número natural, por lo tanto hay que redondear esto. Y el redondeo se hace en general hacia el valor más bajo, es decir, 6 acá, 7 acá, este que es prácticamente 10 lo dejamos en 10, este en 11, este en 13. Esto no es una ley, es lo que está recomendando Sturges. Si en vez de 6 alguien quiere hacer uno más, 7, si en vez de 7 acá quiere hacer 8, y a lo mejor está bien. Después lo vamos a ver bien cuando veamos el modo. Vamos a ver alguna forma de ver si elegimos bien o no esto. Pero supongamos que vamos con la cantidad más baja, ¿sí? 6 en un caso, 7 en el otro. Uno lo que dice ¿es razonable esto? Y la respuesta es sí, porque en la medida que la cantidad de datos crece y tengo más y más y más y más datos, cada dato, la info que me da respecto del comportamiento de la variable,
Si bien suma, cada vez suma menos, porque ya tengo info de antes. A lo que voy es, si yo tengo 60 datos, el dato 61, si bien me aporta info, me aporta menos que el dato 4 o 5 u 8 o 12. Y así, en definitiva, lo que pasa es que en la medida que la cantidad de datos crece, la cantidad de intervalos crece también, pero mucho más lentamente. Con lo cual, tengo la posibilidad de armar una cantidad de intervalos manejables para que la info en definitiva pueda compactarse en ellos y entender el comportamiento. Vamos a ver en un instante cómo hacer para ver cuántos intervalos, ya lo vimos, cuáles son, cuál es el ancho de cada uno, cómo asignar valores a ellos. En este video lo vemos. Hasta luego.